señor presidente. También en la primera página se señala, ¿no?, que la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores tiene como función, en el inciso 2, se señala el seguimiento y fiscalización del funcionamiento adecuado de la economía social de mercado, evitando las posiciones de dominio que restrinjan la competencia y atenten contra el bienestar de los consumidores. Y creo que lo que se debería señalar es evitando el abuso de posiciones de dominio que restrinjan la competencia y atenten contra el bienestar de los consumidores, dado que, de acuerdo a nuestro marco constitucional, lo que se sanciona no es la posición de dominio en sí misma, sino el abuso de esta posición de dominio, y creo que sí es importante hacer esa precisión para que el plan de trabajo se ajuste a lo que manda el texto de la Constitución. En el inciso 3 también se señala que el correcto funcionamiento de los... Se señala, ¿no?, que es función de la Comisión velar por el correcto funcionamiento de los organismos reguladores y las entidades del Estado que prestan servicios al ciudadano. Y creo que por organismos reguladores deberíamos entender Indecopi, ¿no? Entonces, incluir expresamente el correcto funcionamiento del Indecopi, los organismos reguladores y las entidades del Estado que prestan servicios al ciudadano. Y por último, en el punto 4, se señala como función de la Comisión velar por el cumplimiento del Código de Protección al Consumidor, sus normas complementarias y toda la normativa relacionada a los usuarios y consumidores. Y considero que se podría incluir que sea toda normativa relacionada a la protección del correcto funcionamiento del mercado y de los agentes que lo componen, entre ellos los usuarios y los consumidores. Perfecto. Agradecemos las alcances. ¿Algún colega quiere hacer uso de la palabra? Señor presidente. Ok, perfecto. Bueno, señor presidente, darle un alcance respecto al plan de trabajo, lo que sería priorización de la protección de los usuarios de servicios de telefonía. Por ejemplo, en la empresa Claro, en mi región, donde se debería, vemos que la tarifa es igual para todos, pero vemos que es muy y señal en relación a Apurímac, ¿no? y especialmente en la capital de la región, que es Nahuancay. También mencionarle que la Comisión haga el estudio permanente respecto de las necesidades de la región Apurímac en temas de protección al consumidor, con la finalidad de llevar a mi región alguna de estas actividades descentralizadas en una audiencia o foro. Esa sería mi intervención, señor presidente. Ok, gracias, colega. ¿Algún otro colega congresista desea hacer uso de la palabra referente al plan de trabajo presentado por la Comisión? Colegas, agradecemos todas las propuestas que serán consideradas para agregar o modificar el plan formulado y con la inclusión al documento presentado. Considero que podríamos aprobar el plan de trabajo con el cargo a redacción. Pido a la Secretaría Técnica proceda a la votación nominal. Sí, señor presidente. Se va a llamar a votación el plan de trabajo. Congresista Elías Varas Meléndez. A favor. Varas Meléndez a favor. Congresista Digna Calle Lobatón. Congresista Adriana Tudela Gutiérrez. A favor. Congresista Rosángela Barbarán Reyes. A favor. Congresista Luis Cordero Yontay. A favor, por favor. Congresista Luis Cordero Yontay. Congresista Jorge Morante Figari. A favor. Calle Lobatón a favor. Sí, gracias. Morante Figari a favor. Morante Figari a favor. Congresista Uristela Obando Morgan. Obando Morgan a favor. Obando Morgan a favor. Congresista María Elizabeth Taipe Coronado.
A favor. Taite Coronado, a favor. Congresista Jorge Luis Flores Ancachi. Jorge Flores, a favor. Flores Ancachi, a favor. Congresista Miguel Ángel Sixia Vázquez. Congresista Sigrid Bazán Narro. A favor. Bazán Narro, a favor. Congresista Carlos Anderson Ramírez. A favor. Anderson Ramírez, a favor. Congresista Arturo Alegría García. Señor presidente, en el chat de la sesión, el congresista Miguel Sixia está expresando su voto a favor. Señor presidente, han votado a favor 11 señores congresistas. El plan de trabajo 2022-2023 ha sido aprobado por unanimidad. Perfecto. El plan de trabajo ha sido aprobado. Pasamos al segundo punto de la agenda, referente a lo que habíamos citado, lo que es la protección de los usuarios de servicios bancarios y financieros, respecto de los delitos de alta tecnología. Los delitos informáticos se han incrementado en un 110% durante la pandemia. Esto debido a la utilización y la masificada de las plataformas y entornos virtuales para realizar algún tipo de comercio electrónico por Internet. Señores congresistas, hemos considerado urgente y necesario fiscalizar el trabajo de las instituciones responsables de garantizar la seguridad en las transacciones que realizan los usuarios y consumidores vía Internet a través de sus dispositivos móviles de los servicios bancarios y financieros. Como Comisión de Defensa del Consumidor, no podemos estar ajenos a los índices de inseguridad ciudadana que afecta a nuestro país. Han aparecido diversas modalidades delictivas que tienen incidencia directa con los consumidores y usuarios. Una de ellas es la que utilizan la tarjeta SIM, tarjeta inteligente desmontable, de los teléfonos celulares. Los delincuentes cometen delitos e implican en ellos a los dueños usuarios de los celulares que son consumidores. Para tratar el tema hemos invitado a algunos involucrados en la solución de esta problemática, instituciones que no es la primera vez que se presentan en la comisión, pues es importante señalar que hace aproximadamente 4 meses el tema fue tratado y hoy deben señalar los avances del grupo de trabajo multisectorial de naturaleza temporal denominado Mesa Técnica para proponer acciones y medidas que fortalezcan la confianza digital en el país. Fue instalada el 28 de abril del año 2022 por mandato de resolución ministerial 125/2022 PCM, cuya vigencia fue ampliada por resolución ministerial 180/2022 PCM. En tal sentido, tenemos la presencia del señor Sergio Cifuentes Castañeda, gerente general del organismo supervisor de inversiones privadas de telecomunicaciones OCITEL. Aquí voy a dejar en uso de la palabra. Buenos días, señor presidente, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Vamos a hacer una presentación breve. Bueno, mientras se publica la diapositiva, quiero recordar muy rápidamente cómo funcionan estos sistemas de fraude financiero. Como efectivamente mencionó, estas modalidades de fraude financiero se hicieron evidentes especialmente a partir del año 2021, con el incremento del uso de los canales digitales a partir de la pandemia que vimos todos en los últimos años, ¿no? Los problemas de fraude financiero se presentaron en Europa, por ejemplo, hace 2 años atrás, ¿no? Mucho antes de lo que pasó en la región,
porque evidentemente el acceso al sistema financiero de países europeos, por ejemplo, mayor al nuestro, y el uso en experiencia digital también, ¿no? Esa modalidad en realidad es una modalidad que combina dos acciones. Por un lado, los estafadores te roban información de alguna manera, te envían mensajes de texto, te piden que entres a un cierto link, te piden que llenes el formulario, o también incluso lo pueden hacer por llamadas falsas, ¿no? Ese es el phishing. Luego de eso, una vez que ya han robado información tuya, lo que hacen es suplantar tu identidad en algún tipo de trámite en el mercado de las telecomunicaciones. El más habitual es el de la reposición de línea o de chip. Suplantan tu identidad, hacen un supuesto bloqueo o suspensión de servicios por robo, por pérdida. Luego ellos mismos solicitan el desbloqueo, usando normalmente canales no presenciales, y luego que han desbloqueado tu línea, tienen control de la misma y con las claves que te han robado mediante canales alternativos, acceden a tus cuentas bancarias, por ejemplo, en el caso específico de la modalidad de fraude financiero. En el año 2021, nosotros registramos con los usuarios que nos contactan, 791 casos de fraude financiero, y en el año 2022, 305 casos. En todos estos casos, el fraude promedio, económicamente hablando, es de 11.813 soles. Hay casos más altos, casos más bajos, esa es la media. Este fraude financiero suele estar asociado en un 52%, como mencioné, a los escenarios de reposición de SIM card de líneas telefónicas, un 24% a los casos de cambio de titularidad, un cambio no solicitado obviamente, y un 20% a los escenarios de altas en contrataciones de servicios. Si lo miramos por otras operadoras, lo que vemos es que casi el 69% de los casos se concentran en usuarios en la red telefónica móviles, a la fecha 24% en Entel, 4% en América Móvil, 1,3% en Vitel. Ahora, los usuarios pueden reclamar, hacer un reclamo formal y también buscar a Citel para hacer algún tipo de gestión, o pedir información o buscar ayuda. Si hablamos de reclamos formales, es un expediente administrativo, en lo que va de este año tenemos 37.575 casos de reclamos por contrataciones no solicitadas. ¿Qué quiere decir eso? Usuarios que se quejan formalmente porque hay líneas a su nombre que no han sido contratadas por ellos, ¿no? Trimestralmente estamos entre 17.000, 18.000, 19.000 casos de reclamos por contrataciones no solicitadas en los últimos 6 meses. De estos casos, hay nuevamente una muy alta concentración en la red de la empresa telefónica móvil, que se concentra el 87% de los reclamos por contrataciones no solicitadas, el 10% en América Móvil, el 9% en Entel, el 1% en Vitel. Ahora, no todos los usuarios reclaman formalmente, muchos usuarios simplemente buscan a Citel, presentan que tienen un problema y buscan alguna gestión. Aproximadamente más de entre 1.000 y 1.500 usuarios buscan a Citel en los últimos 3 meses, buscando un tipo de apoyo, y de estos casos 42% tienen que ver con contrataciones no solicitadas, 31% por migraciones de planes que no han solicitado, portaciones de cambio de operador que no han solicitado y cambio de titularidad que no han solicitado, ¿no? La mayoría nuevamente contrataciones y no solicitadas. Ahora, cuando un usuario busca a Citel, o no ha presentado un reclamo formal, sino simplemente se contacta pidiendo información o pidiendo apoyo, lo que hace Citel inmediatamente, lo que ha venido haciendo Citel el año pasado es, primero, intentar ayudar al usuario en conseguir, a través de la empresa operadora móviles, toda la información que permita sustentar que efectivamente su identidad ha sido suplantada. Entonces se le pide información a la empresa móvil del canal de contratación que se ha utilizado
y cómo es que se ha hecho la verificación, validación de identidad, cómo es que se contrató el servicio, por ejemplo. Para que toda esta información que evidencie el fraude en el robo de la identidad pueda ser remitida al usuario y que el usuario pueda usar esa información en cualquier trámite que necesite, no solamente en el sistema financiero, para evidentemente validar que no hizo transacciones y le puedan devolver su dinero, sino también incluso si es que como consecuencia de la vulneración de su identidad ha sido sujeto a algún tipo de involucramiento con algún tipo de delito, como un robo, una extorsión, y en este caso la información le sea útil, por ejemplo, en el Ministerio Público, en la Fiscalía, donde sea necesario. Este año, en este primer semestre, hemos apoyado a 305 usuarios que nos han contactado. En un 77% de los casos hemos logrado hacer alguna gestión con la empresa móvil. Y hay un 3% de que no se ha llegado a hacer la gestión. ¿Por qué? Porque muchas veces hay usuarios que llaman preguntando por su mamá, por su papá, por un amigo, o sea, no llegan realmente a formular un caso concreto y no llegan a dar las referencias exactas que nos permitan hacer la gestión. Entonces se queda en el campo de la información. En los casos en los que sí nos han dado la información y sí nos han permitido hacer gestión, nosotros automáticamente iniciamos las actividades con las empresas y en esas gestiones tenemos un 50% de tasa de éxito. ¿Qué quiere decir esto? Hay un porcentaje de casos en los que las empresas no han cumplido con el apoyo en la remisión de la información, al menos en los tiempos en los que se solicita. De esa información estadística, tenemos que, por ejemplo, en el caso de Movistar, en este primer semestre hemos solicitado información de 160 casos aproximadamente, y de ellos solamente hemos tenido respuesta del 41%. En el caso de Intel, hemos solicitado información de aproximadamente 40 casos, en el 72% hemos recibido respuesta y hay un 28% de casos que no han sido atendidos. En el caso de América Móvil se han recibido aproximadamente 10 casos, en el 100% de ellos la empresa ha remitido respuesta, y en el caso de Intel solo 2 casos y también en el 100% de ellos las empresas han remitido respuesta. ¿Qué hemos hecho? Bueno, rápidamente, lo que hemos hecho en realidad como sector telecom no es muy distinto de lo que se ha venido haciendo en otros países y de eso ha sido recomendado por organismos internacionales. Y me refiero a la UIT, por ejemplo, a la GCM, que es la entidad que realiza tecnología móvil, el mayor número de operadores a nivel mundial, y de hecho experiencias muy puntuales como fuera de Europa, la FCC de los Estados Unidos. Las medidas que se tomaron, Ocitel publicó una norma en abril de este año que estableció las siguientes actividades. Primero que todos los usuarios cuando hagan un tipo de trámite tienen que exhibir su DNI, que las reposiciones de SIM card tienen que ser realizadas en canales presenciales. O sea, una reposición sí no se puede hacer por un canal virtual. Tienen que validar su identidad usando verificación biométrica. Tiene la empresa, cuando se requiere información de un caso, tiene que entregarla máximo 5 días hábiles para poder dar el apoyo al usuario. La empresa está obligada, desde junio de este año, a que cada vez que un usuario lo contacte, a asignarle una contraseña única que pueda ser utilizada para cualquier trámite en cualquiera de sus canales no presenciales, que es un sistema de seguridad adicional y nuevo. Y obviamente que las empresas deben mantener siempre informados sobre todos los procesos y trámites que se requieran para casos como estos. Eso entra en vigencia el 12 de junio de este año. Hay un grupo de obligaciones que entran en vigencia el 12 de este mes. Número uno, que los usuarios cuando hagan biometría puedan hacer verificaciones biométricas para transacciones no presenciales, que puedan hacer un máximo de 5 intentos por día, ¿no? Y que las empresas, cada vez que exista algún tipo de trámite sobre una contratación, una reposición, las empresas puedan enviar un mensaje en SMS o un CCD a todas las líneas de ese usuario informándole que en ese momento se está haciendo algún tipo de transacción como una contratación, una reposición de línea, y todos puedan estar alertados de que quizás alguien está haciendo algo robando su identidad. Hacia el final de este año, inicio del próximo año, las empresas van a tener que cumplir con
tener un registro específico de cada distribuidor, de cada vendedor, y cada persona que atiende a un usuario para hacer una gestión de este tipo también tendrá que pasar su verificación biométrica, de tal manera que podamos identificar qué personas son las que están efectivamente participando en el acto de asignación de una línea. Y ya será obligatorio que en estos trámites de contrataciones, por ejemplo, de reposiciones, se deba exigir al usuario el uso de la contraseña única que desde junio de este año decimos que tiene que estar entregando. Además, se está estableciendo que cuando se dé un trámite de reposición, la reposición, la activación de la línea, la reactivación de la línea, se dé en un lapso de 4 horas después de haberse hecho el trámite, para que en ese interín de tiempo se puedan enviar todos los correos, mensajes, UCCs a todas las líneas que puedan estar asociadas al titular, y el usuario puede informarse por cualquiera de estos canales que se ha hecho una transacción a su nombre y que pueda, si es que está indebida, reaccionar en ese lapso de tiempo. Eso también está en las recomendaciones que se han dicho. Solamente para cerrar, señor presidente, queremos referenciar que hay una vinculación, hay una estrecha vinculación entre estos reclamos y estos fraudes de vulneración de identidad, de contrataciones no solicitadas, de cambios no solicitados, con la informalidad, con la venta callejera, lamentablemente, de líneas móviles en las calles. Este es un problema social que se viene combatiendo desde hace un tiempo. Lamentablemente no hemos podido obtener el nivel de respuesta del mercado como quisiéramos, y esta informalidad todavía existe. De hecho, el día de hoy se ha lanzado de manera conjunta, coordinada, una campaña de sensibilización en la que participamos la PCM, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Policía Nacional, RENIER, OCITEL, difundiendo a los usuarios, a los ciudadanos en realidad, lo peligroso, lo riesgoso que es usar estos canales informales, donde lamentablemente exponemos nuestra información personal para usos indebidos, entre ellos, por ejemplo, la vulneración de nuestra información que va a ser utilizada para fraude financiero. Si nos permite, tenemos un spot que dura poquísimos segundos, lo pudiéramos ver. Líneas adicionales a tu nombre y ser utilizadas en extorsiones, fraudes, chantajes, cupos y todo tipo de delitos. No te confíes. Tenemos una promo que te va a sorprender. Compra tu chip Claracel en la calle y te sacamos 20 líneas a tu nombre. Sin que lo sepas, es súper fácil. Solo nos debes dejar tu huella digital en el aparatito y listo. Checos, hablando en serio. No compres chips en la calle de manera ambulatoria. Con tu huella digital pueden vaciarte la cuenta de ahorros. O peor aún, puede ser usada por delincuentes para sacar líneas adicionales a tu nombre y ser utilizadas en extorsiones, fraudes, chantajes, cupos y todo tipo de delitos. No te confíes. Siempre acude a centros autorizados. No le des una mano a la delincuencia. Ingresa a www.ociptel.gov.pe e infórmate más de los riesgos de adquirir un chip en la calle. En esta campaña estamos todos aliados. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Próximamente vamos también a dar a conocer a los resultados de una supervisión mucho más profunda que hemos podido realizar gracias a la coordinación que hemos hecho con el RENIER, porque firmamos un convenio y hemos podido, estamos todavía en ese proceso, validar una vez más las irregularidades que se presentan en los procesos de contratación de líneas y la existencia, lamentablemente, de líneas que no deberían existir, no solamente porque se vulneran identidades ciudadanos, sino también incluso porque se hace uso de la asignación de líneas
a supuestos ciudadanos extranjeros que en realidad no existen o nunca dejaron al país. Y para eso también estamos en coordinación, estamos haciendo un trabajo conjunto ahora con el Ministerio del Interior para que con migraciones podamos también tener información que pueda para llegar a los casos inconsistentes. Gracias. Bien. Colegas congresistas, vamos a hacer las preguntas luego de las exposiciones de todos los invitados al finalizar. Vamos a dejar en uso de la palabra al señor Magno Condori Moyeguara, intendente de la Supervisión de Sistemas de Información y Tecnología de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Señor presidente y asistentes todos, buenos días. Desde la Superintendencia, en relación a las operaciones fraudulentas que se pueden dar ahora que los canales digitales se ha incrementado el uso de los canales digitales. Como bien al inicio se mencionó, acelerado por la pandemia, por la obligación de mantener distancia, la Superintendencia trabajó un proyecto regulatorio tomando en cuenta ello y estableció le dedicó un capítulo específico a los requerimientos de autenticación. La autenticación es el procedimiento por el que hay que verificar la identidad del usuario, es decir, verificar que el usuario es quien dice ser y no esté siendo suplantado. Este requerimiento regulatorio lo que establece son obligaciones para hacer esa verificación y esto está de la mano de estándares internacionales. Digamos, hay 3 tipos de datos que se pueden utilizar para verificar la identidad de una persona. Algo que es inherente a la persona, lo que es decir, la huella digital, la biometría facial, el iris, etcétera, los patrones del iris. Algo que solo el usuario conoce, como una contraseña, por ejemplo, o algo que solamente el usuario posee, por ejemplo, el teléfono móvil. Pero en particular, la posesión del teléfono móvil se demuestra en la práctica confirmando que el usuario conoce un token que le es informado al teléfono o que un token que se genera en el teléfono. Entonces, existen muchas modalidades para implementar estas obligaciones que ha generado la Superintendencia en busca de que los servicios que se provean por canales digitales tengan la seguridad del caso. Y en vista de que estas prácticas son estándares, pues en general se puede tomar como referencia lo que ya en otros países o la experiencia desarrollada ya en otros países, así también tomar en cuenta estándares relacionados al tema. Este reglamento ha sido publicado en febrero del 2001, entró en vigencia en junio del 2021 en todos sus aspectos de ciberseguridad y seguridad, y a partir de julio de este año entró en vigencia el subcapítulo de autenticación que les he explicado. Estos requerimientos aplican en general a todos los servicios que se proveen por canal digital, es decir, donde la información se transmite por unos y ceros. La norma no está restringida a aplicaciones móviles o a aplicaciones web, porque consideramos de que el desarrollo del sector puede llevar a incorporar dispositivos móviles como teléfonos, tablets y otros muchos dispositivos. Por esa razón es que la norma es amplia en incluir en su alcance los canales digitales. En consecuencia, al ver la casuística de SimSwaping, efectuamos el análisis para verificar si la norma establecía los requisitos adecuados para manejar tal problemática, y sí lo hace. Cuando se quiere demostrar la posesión de un teléfono móvil, la aplicación móvil tiene que tener esa capacidad de confirmar que es el usuario quien tiene el teléfono. Pero sin embargo, en vista de las circunstancias, la SBS, a partir del mes de julio de este año, ha iniciado un convenio con la International Telecommunication Union a fin de que contemos con asistencia técnica para abordar este tipo de problemática. Esta asistencia técnica incluye la implementación de un laboratorio de seguridad de aplicativos móviles y que va a ser utilizado como parte de la labor de supervisión de la Superintendencia. Además de eso, está previsto entrenamiento y otros desarrollos que contribuyen a la seguridad de los servicios que se proveen en el sector financiero.
Estos esfuerzos, tanto el desarrollo regulatorio como el convenio de búsqueda de asistencia técnica, son los esfuerzos principales orientados a reducir la casuística fraudulenta, las operaciones fraudulentas en el sector financiero. No obstante, la casuística de fraude no está aislada. Es decir, la suplantación en el acto de efectuar el SIM swapping, en el acto de efectuar el cambio de chip, puede traer consecuencias de múltiples naturalezas. Una de ellas, y quizá la más frecuente, es que vía campañas de phishing o vía iniciativas de phishing de los ciberdelincuentes, estos ciberdelincuentes se hacen de la información, por ejemplo, del PIN de los usuarios u otro tipo de información que le permita al ciberdelincuente concretar operaciones fraudulentas. Entonces, se hace relevante también otras medidas que la Superintendencia ha tomado en relación al asunto. En abril de 2021, la Superintendencia instruyó de que se apliquen evaluaciones en las instituciones para que se garantice o para que se asegure la protección de información de tarjetavientes. Cuando la información de tarjetavientes es robada, esta puede ser utilizada para efectuar operaciones fraudulentas. Asimismo, a consecuencia de la supuesta exfiltración de datos, para el caso muy conocido, muy difundido como Zorrito Run Run, de igual manera la Superintendencia emitió una instrucción en el sentido de identificar en qué canales se utilizan estas informaciones, las que fueron difundidas, y que podrían ser mal utilizadas. Asimismo, se requirió que se tomaran medidas al respecto. Y finalmente, muy recientemente, resultado de haber estudiado la experiencia de otros países sobre el SIM swapping, la SDS acaba de emitir unas instrucciones para la adecuada aplicación del reglamento que ya mencioné al inicio. ¿Esto por qué? Porque las definiciones establecidas en el reglamento deben de seguirse de manera estricta. Eso quiere decir que cuando hablamos, por ejemplo, de que se va a utilizar una información que solo el usuario posee, entonces esa característica tiene que ser tal para ser válida. Y bien, esas son las acciones que ha tomado la Superintendencia hasta el momento y bueno, les agradezco por el tiempo. Bien, perfecto. Vamos a continuar con el señor coronel de la Policía Nacional del Perú, Luis Guamán Santamaría, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la DIRINCLI. En uso de la palabra, tiene 8 minutos como máximo. Buenos días, presidente de la comisión, señores congresistas, señores autoridades. Tenemos una problemática del índice, en el índice delictivo, según la previsión de inteligencia que tenemos de enero a junio del presente año, se han registrado solamente en Lima Metropolitana un total de 4.264 denuncias por delitos informáticos, de las cuales 3.431 pertenecen a fraude informático, donde se encuentra el SIM swapping y la nueva modalidad que se llama el TIC Transfer. Nosotros venimos realizando campañas preventivas. Hemos hecho una campaña preventiva referente a los peligros de las redes sociales durante el uso del Bitcoin. Hemos hecho una campaña preventiva para erradicar o neutralizar el grooming. El día sábado hemos hecho una campaña preventiva en vivo en Plaza Norte a fin de prevenir el SIM swapping y también la modalidad del TIC Transfer. Como campañas reactivas hemos tenido entre diversas bandas, hemos tenido avance por favor. Avance. Estas son las modalidades, la que nos trae a tema de discusión es el SIM swapping y la nueva modalidad que se ha incrementado también es el TIC Transfer, no tanto el enriching ni el phishing, ¿no? Avance por favor. SIM swapping, yo le explicó acá a mi compañero en qué consiste. El TIC Transfer, esta modalidad nueva, ¿no? Consta de 2 pasos. Acá hay un concurso real de delitos, ¿no? El primer paso es cuando el delincuente arrebata, roba, sustrae el teléfono celular a una víctima en la vía pública. Ya no lo lleva directamente al mercado negro o a las Malvinas a fin de comercializarlo, ¿no? Sino como tiene el aparato, aprovecha toda la información que hay en él, o huyente del mismo aparato,
procede a hacer transferencias porque de repente el usuario tiene registrado su clave en su bloc de notas, en el mensaje de texto, en el mensaje de WhatsApp, o su clave es de fácil acceso. Colocan números de fecha de su cumpleaños, el número 1122, o sea, claves fáciles de poder acceder al dispositivo. Luego de ello, te hacen transferencias a tus apps móviles y hacen transferencias bancarias. Y si no pueden conseguir la clave, ¿qué hacen? A los contactos de la víctima empieza a pedirle dinero, sobre pretexto de que están necesitados de una enfermedad o tienen una deuda pendiente, ¿no? Avanza. Estas son las medidas preventivas. Esa, no, retrocede. Esa imagen que se ha hecho ya viral en Twitter, tiene, hasta el día de ayer tenía 74.000 vistas, en las cuales se indican los procedimientos a seguir a fin de cambiar el código PIN nativo de que tiene el chip, colocarle un número nuevo que solamente debe conocer el usuario, a fin de evitar que el delincuente, cuando tenga el teléfono celular robado, saque el chip, lo introduce en otro teléfono, le va a pedir el código PIN y ya no va a poder ingresar al chip y por ende tampoco ingresar las apps móviles de transferencia bancaria, ¿no? Asimismo también, como parte de las medidas preventivas, el 21 de julio del presente año hemos tenido una reunión de coordinación con los representantes de las empresas proveedoras de servicios telefónicos, Claro, Vitel, Movistar y Entel, y como también como el representante de la Occitel, ¿no? Se expuso la problemática que existe referente al swing swapping, ¿no? Donde se han propuesto estrategias para la lucha contra esta actividad lícita. Con mi experiencia me dice que es bien difícil prevenir el swing swapping, como decirle al ciudadano para que evite ser víctima de ello, ¿no? La única forma que tendría el ciudadano, aparte de no divulgar sus datos en las redes sociales, tener cuidado con lo que publica en internet para evitar para evitar que sea víctima de este delito, o para evitar que le hagan ingeniería social, es tener el teléfono y a cada momento estar verificando si cuenta o no cuenta con línea, a cada momento. Y si no cuenta con línea, se recomienda que de inmediato llame a la compañía proveedora de servicios telefónicos y verifique por qué, ¿no? Y de inmediato también a la vez, con otro teléfono ya, proceder a bloqueos de sus cuentas que tienen las diferentes entidades financieras, ¿no? Vamos. Medidas reactivas. Por ejemplo, es una banda que capturamos en el mes de febrero en Caraballo. Se detuvo a 4 personas. Esta banda está dedicada exclusivamente a suplantar la identidad y cometer la modalidad de fraude informático denominados SIM swapping. Incluso hubo un funcionario de la compañía Movistar que había utilizado su clave de usuario de acceso a RENEC para poder tramitar la renovación de estos chips, ¿no? Esto se ha convertido en una carpeta fiscal. Estamos en proceso de investigación, vamos a tener buenos resultados. Se han identificado ya varios terminales. Avance. Este caso ocurrió el 16 de abril del presente año. Se interviene en flagrancia delictiva en la zona del Agustino a 6 individuos que estaban en un domicilio encontrándose en su pase, por favor, diversos teléfonos celulares. Todos, la gran mayoría de teléfonos celulares han sido robados y estaban siendo utilizados para, habían sacado el chip y puesto en otro teléfono para hacer la modalidad de TIC-CRAP, vale decir, para hacer transferencias electrónicas a las personas que han sido objeto del robo de su celular, ¿no? También se encuentra en proceso de investigación. Esta es nuestra producción actual. Detenidos tenemos 159, bandas desarticuladas 19, operativos 57, medio operativos 3. Avance. ¿Cuáles son las estrategias que debemos adoptar, ¿no?, para poder evitar este tipo de delitos informáticos, ¿no? Lo ideal es siempre crear campañas de difusión masiva y que sea a nivel nacional, donde el MTC tenga una participación activa, ¿no?
Hay que comprometer también al sector público y privado para la difusión de los spots, ¿no? Asimismo, también el Ministerio de Educación en los sílabos debe programar, ¿no?, cursos de repente donde se pueda difundir una cultura de ciberseguridad y de los peligros que existen en las redes sociales, ¿no? Avance. Este es otro caso, el caso de grooming, ¿no? También a través del MINIS llegar a todos los hogares para que los niños puedan entender los riesgos que existen en Internet. Que no deben tomarse fotos íntimas, que no existen amigos o novios virtuales, confiables, porque uno no sabe quién está detrás del monitor. Una careta, puede ser un adulto que se hace pasar por un niño y comete el delito de promoción de sonetas o pornografía infantil, o hasta puede llegar a una violación sexual, ¿no? Estas son las recomendaciones que podemos dar respecto a la comisión. La verdad, no he visto, no existe una política nacional de lucha contra el cibercrimen, no lo hay. Que marque las estrategias para combatir los ciberdelitos, no existe. A nivel ya policial, ¿no?, hay que seleccionar, capacitar, y la permanencia de nuestro personal debe ser de forma permanente. Hay cursos que dictan en el extranjero, hay cursos que hacen acá en los efectivos policiales, y por razones de servicio muchas veces son cambiados a unidades que no luchan contra el cibercrimen, ¿no?, o sean cambiadas a provincias. Lo más importante es la adquisición de herramientas tecnológicas, en razón de que estas son nuevas armas para combatir la cibercriminalidad, ¿no? No tenemos una herramienta para hacer búsqueda de fuentes de información abierta, ¿no?, que nos pueda sistematizar y poder obtener ciertos datos, ¿no? Por ejemplo, hay un programa especial de que uno coloca de repente un correo electrónico y te anexa a cuántas redes sociales puede haber ingresado ese correo, te relaciona con números telefónicos, se hace más fácil la investigación, no tenemos eso. Y la otra es, hay que, en el caso de, por ejemplo, yo he intervenido en varios lugares, en varias ocasiones, domicilios, donde hemos encontrado un sinnúmero de tarjetas de crédito y de débito que no le pertenecen a la persona que en ese momento lo portaba, ¿no? Entonces nosotros sabíamos por buena inteligencia que esta persona pues estaba comprometido en el fraude informático, ¿no? Pero no había un mérito para poder entenderlo, ¿no? Entonces hemos planteado también un proyecto, hemos sugerido, ¿no?, a través de mi comando, que se debe criminalizar o penalizar la posesión ilegítima de tarjetas de crédito o de débito expedidas por las entidades financieras con la finalidad de cometer fraude informático. Eso es todo, señor presidente. Agradecemos a la Policía Nacional. Seguidamente damos el uso de la palabra a la señora Ana Peña Cardoso, directora nacional de la Autoridad de Protección al Consumidor del INDECOPI. Buenos días, señor presidente, y por su intermedio saludar a todos los miembros de la comisión, señora congresista. Reciban el saludo del señor Palacín, presidente ejecutivo de la institución y también quien lidera el Consejo Nacional de Protección al Consumidor, y reiterar el compromiso del INDECOPI para poder trabajar en conjunto como Estado para solucionar esta problemática que no solo afecta la vida de las personas, porque sabemos que hay muchas personas que han sido víctimas y han perdido su vida por el robo del celular, sino también afecta su economía. Y aquí es donde entra el trabajo de INDECOPI desde el lado de protección al consumidor, porque venimos recibiendo reportes, reclamos y denuncias de personas que han sido afectadas por consumos o operaciones no reconocidas, y que el origen del tema viene con que aparecen líneas de personas delincuentes que no deberían tener acceso. Entonces, el INDECOPI viene cumpliendo su rol resolutivo, es decir, atiende las denuncias que viene recibiendo de la ciudadanía y sanciona a las empresas cuando encuentra responsabilidad. Pero esta problemática requiere de soluciones y trabajo en equipo como Estado. La solución no solamente está en INDECOPI y poder sancionar cuando se identifica que una empresa bajó las medidas de seguridad y por lo tanto permitió el fraude. La solución implica que todos los actores del Estado trabajemos en conjunto, y por eso el año pasado convocamos a
todas las instituciones que creemos que tienen algo que ver en el asunto a una mesa de trabajo para escuchar y recoger la problemática. Los resultados de esta mesa de trabajo fueron compartidos también con las instituciones, y también hemos implementado, si podemos ver, hemos traído unas diapositivas, hemos implementado el Centro Especial de Monitoreo a raíz de la pandemia para escuchar a la ciudadanía y también identificar el reporte ciudadano. Y este es otro nivel, ya no es esperar que el ciudadano nos reclame y nos denuncie para tomar acción, es que la autoridad está en busca de la escucha ciudadana para podernos adelantar. A la fecha hemos escuchado más de 400.000 personas, de las cuales 21.490 nos han dado algún dato. Esto no son denuncias, no son sanciones, datos ciudadanos. Más de 21.000 personas nos han dicho: he tenido alguna operación no reconocida. Y estudiando un poco esta data, hemos encontrado que de estas 21.000 voces ciudadanas, 795 estaban relacionadas al robo de celulares, que lo habían identificado. Entonces, ¿qué hacemos con esta problemática? Pues tuvimos la reunión el año pasado, también estamos participando en la mesa para generar la mejor confianza digital, y también trasladamos estos reportes a OCIPTEL y a las entidades correspondientes para que tomen inmediata acción. No podemos hablar que el problema o la forma como están actuando los delincuentes sigue igual. De hecho, la semana pasada, el viernes, recibimos la consulta de una ciudadana que nos decía que había recibido una llamada a su celular y en la pantalla aparecía el número aparentemente oficial de su banco. Entonces ya aquí ni siquiera cabe la recomendación a los consumidores, solo contéstale a números oficiales. De hecho, tenemos el pantallazo que nos ha dado la consumidora, en el que aparece ese número oficial, que si ustedes lo ponen ahorita en internet les va a aparecer la entidad bancaria. Entonces, en esa confianza, la ciudadana consumidora atiende la llamada, da los datos y le quitan de su cuenta 2.500 soles. Este es un reporte que ha sido captado por el Centro Especial de Monitoreo. La consumidora aún no ha presentado reclamo o denuncia, sino para que vean, les estoy poniendo este ejemplo para que vean cómo funciona. Captamos este reporte y de inmediato le hemos avisado a la entidad bancaria: mira lo que está pasando, toma una acción, porque por lo menos debería dar una alerta para sus clientes que no estén contestando de ese número que aparentemente en el celular aparece de un número, no sé, y eso ya los especialistas nos dirán si esto es una máscara, qué es lo que está pasando, pero para el consumidor y consumidora es el número oficial para que se tomen medidas. Entonces, esta es una primera acción que estamos haciendo: abrir canales para escuchar a la ciudadanía y tener este dato para, como Estado, adaptarnos y poder ver qué es lo que está faltando, más regulación, más acciones de fiscalización. Entonces, eso es el tema. Ahí lo están viendo ahorita, el número de reportes que hemos recibido del Centro Especial de Monitoreo, y el caso que les he comentado es un caso que ha pasado la semana, así el viernes, de una señora que le han quitado 2.500 soles y el número al que atendió es el número que aparentemente es el oficial de su entidad bancaria. ¿Esto qué significa? Que tenemos que, como Estado, como les digo, trabajar en equipo, porque esto no se va a solucionar con que el INDECOPI siga multando a las entidades que bajan el deber de seguridad. Aquí sí, un recordatorio: la regla que existe en nuestro país es que todos los proveedores que brindan un servicio deben hacerlo de forma segura. Esa es la regla que existe, y de hecho del Congreso salió el Código de Protección y Defensa del Consumidor, donde se crea el Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor. Le dan al INDECOPI el liderazgo, y lo que dice es: son varias las instituciones que están a cargo de la protección al consumidor, y es muy importante recordar esta regla. Cualquier servicio y producto que se brinde en nuestro país debe ser en forma segura. Servicios bancarios, financieros, telecomunicaciones, de forma segura. En la siguiente diapositiva van a encontrar también más información de lo que hemos venido haciendo, y lo que ahora estamos trabajando es viendo una campaña, porque aquí hay un punto importante que no puede escapar de esta presentación, señor presidente y miembros de la comisión. El problema se va a solucionar con más fiscalización del Estado, con más acciones que pueda liderar la policía, porque acá hay un tema de delitos.
pero necesitamos que la ciudadanía cierre las puertas a esta oferta ilegal. O sea, necesitamos que la ciudadanía, tenemos que activar la educación ciudadana y que dejen de comprar las tarjetas o el chip en la calle. Y algo muy importante, que dejen de comprar celulares robados, porque podemos nosotros mejorar la regulación ahora mismo, salir todos los días a campo con acciones de fiscalización las 24 horas del día, y siempre se va a generar otra vez el mercado negro si hay un consumidor y una consumidora dispuesta a comprar el chip en la calle o dispuesto a comprar un celular sin saber la procedencia. Entonces, es muy importante a nuestros ciudadanos y a quienes nos debemos como funcionarios públicos, hacerles entender y educarlos y concientizarlos que tengan mucho cuidado y sean los principales vigilantes sobre la venta de chip en las calles y sobre la venta de celulares. Esa es la lección que necesitamos desarrollar. Y lo otro también, como estaba, darles información sobre qué hacer si te pasa, qué hacer si te roban el celular, porque también hemos recogido esa problemática y estamos trabajando en eso. ¿A quién llama el ciudadano primero? Esto hace la denuncia a la policía, llama a la operadora o llama al banco. O sea, en ese minuto que es crucial, cuando te roban el celular, ¿cuál es tu primera llamada? ¿Policía, a la operadora o al banco? Entonces ya eso y es como sistema, como Estado, tenemos que darle esa información, esa cápsula informativa, y estamos trabajando. De hecho, hemos compartido mesa con varias de las instituciones que estamos acá para darle esa información, y estamos también viendo una campaña nacional para fortalecer este valor ciudadano y que no le compren los chips en la calle y los celulares robados. Eso es lo que queríamos compartir. Vamos avanzando en el tema, no se ha solucionado, pero al menos estamos ya trabajando en equipo, que es lo importante y es lo que se necesita para ayudar en esta problemática. Bien, agradecemos a la señora Ana Peña Cardoso y damos la palabra a los gremios de los proveedores, iniciando con el señor Giovanni Pichilín, gerente de riesgo de la Asociación de Bancos, ASBAN. Muchas gracias, señor presidente. Estaba escuchando atentamente las presentaciones. Quería resaltar algunos comentarios muy importantes, comenzando por el último, el de la señora Ana Peña. En diciembre del año pasado, efectivamente, participamos de la reunión a la cual fuimos invitados para analizar la problemática que se estaba presentando con el SINSUAP. Y ha sido una iniciativa muy importante porque ahí se pudo dar dos líneas. Una que está orientada al tema de educación, y una segundo, trabajar en mesas técnicas en las cuales se pueda analizar la información y que derivaron posteriormente en estas mesas de confianza digital que fueron dirigidas por la Secretaría de Gobierno Digital. Pero sin embargo hay acá identifico un par de instituciones que no formaron parte de esa mesa. Este tema debe ser abordado de forma integral. Tanto el sector público como el sector privado tienen que unir esfuerzos para encontrar soluciones y trabajar sobre la base de algunos detalles que voy a dar a continuación. En el tema de OSICTEL también estamos totalmente de acuerdo, y hay un tema importantísimo que acaban de comentar: la información. La información es importante para tomar medidas preventivas. Lo que hizo la señora Peña ha sido muy importante: llamar a la institución para poder tomar medidas y proteger a los ciudadanos. Esa es la acción que necesitamos. Entonces necesitamos, pero hay que fortalecerlo, hay que estructurarlo y trabajarlo de una forma automatizada, porque las velocidades con las cuales se trabaja a nivel digital y los volúmenes de información son tales que en forma de llamada no resultan eficientes. Entonces necesitamos establecer un canal de comunicación que sea directo para recibir esa información, ponerlo a los sistemas de monitoreo y prevención de fraudes y proteger efectivamente a los ciudadanos. Y lo otro que quería comentar es lo que he dicho Divinidad. Nosotros tenemos un convenio, la Asociación de Bancos, con la Policía Nacional de cerca de 40 años. Y en esta renovación que estamos haciendo, estamos incorporando a estas unidades operativas que son muy importantes para la seguridad digital. Acaba de mencionar algo importantísimo.
En Perú, o sea, una persona que tiene 200 tarjetas de crédito o de débito que no le pertenecen, lo consideran un coleccionista de tarjetas. En otros países está considerado como un delito. Entonces hay que revisar esas normas para efectivamente tener un resultado eficiente. En mayo nosotros tuvimos la oportunidad de denunciar una exposición de datos de información pública y con pérdida de dominio. Dentro de esa información había información personal, información de diferentes instituciones, registros públicos, vehículos, casas, trabajo, AFPs, movimientos. Con toda esa información es muy fácil poder suplantar a una persona. Y esa información fue conseguida en Deep y Dark Web. La sorpresa ha sido que en meses posteriores ya no solamente se encuentra en Deep y Dark Web, sino en la Surface Web. O sea, en estos sitios donde navegamos usualmente se puede encontrar esa información. Entonces, ahí hay algo que tenemos que hacer. Y nosotros lo que hemos planteado ya hace algún tiempo es la generación de una identidad digital que nos permita poder identificar a las personas, a los programas, a los sistemas, a los dispositivos, a los mecanismos, a todo lo que está conectado en los canales digitales. Es necesario. También tenemos que actualizar las normas, porque las normas han sido creadas, muchas de las que estamos utilizando actualmente han sido generadas en el mundo analógico. Y ahora, y con el uso, en la situación de pandemia que hemos vivido, se ha acelerado el tema de lo digital. Entonces hay muchas cosas, por ejemplo, no se puede generar un documento totalmente digital porque hay una norma que dice que hay que presentarlo en físico con firmas holográficas. Entonces ese tipo de cosas tiene que revisarse para que puedan fluir en el mundo digital. Esa información que pueden tener los organismos públicos a veces no llegan al sector privado y son fundamentales para poder acceder. Hay que revisar tema de protección de datos personales, secreto bancario, lo que sea necesario, pero que pueda llegar esa información y nosotros compartirla. Cuando una persona, un cliente, un consumidor es suplantado, quiere decir que la delincuencia ya tiene su información, la ha conseguido de alguna manera. Una entidad financiera recibe el reclamo, pero no puede compartir esa información con otras entidades para proteger al consumidor. ¿Por qué? Porque hay que proteger el secreto, protección de datos personales. Pero lo que se necesita es ayudar más bien a compartir esa información para protegerlo de que salgan nuevas intenciones, créditos o lo que sea, para que sea nuevamente una víctima. Entonces necesitamos que se pueda compartir esa información. Otro tema que es de suma importancia es que se reconozca al sistema financiero como un activo crítico nacional. Creo que Perú es el único país que no ha reconocido aún al sistema financiero. Todos los países de Latinoamérica lo tienen y eso es muy importante por dos situaciones. Una, que podría, por ejemplo, todos los ciberfraudes o ciberriesgos podrían estar siendo monitoreados por el Centro Nacional de Seguridad Digital o por el Centro Nacional, el Centro de Cibercomando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos un convenio con la Marina, por ejemplo, de ciberseguridad, pero si se reconociera al sistema financiero como un activo crítico nacional, como hay otras infraestructuras del sector privado que también son consideradas como activo crítico nacional, yo creo que estaríamos dando un paso muy importante. En la parte de... ¿Tiempo? ¿No? ¿Sí? En la parte de los delitos informáticos, en las normas, la ley de delitos informáticos actualmente tiene a 2 personas sentenciadas, porque cuando se describe el fraude informático, se habla solamente de el que accede a los datos o a un sistema informático, el que modifica la información, pero no habla nada de la afectación patrimonial que hay detrás de esa intrusión. Entonces,
También hay temas para revisar en el tema de delitos informáticos. Y también hay que endurecer las penas. Cuando se captura a un delincuente que roba un celular, a las pocas horas está saliendo nuevamente para hacer lo mismo. Y lo único que estamos haciendo es incrementar el número estadístico de los casos que se producen de hurto o robo de información. Y cuando se hace la ficha o el informe, se dice que es una menor cuantía. Y no es tanto así, porque detrás de ese celular que está siendo robado hay información. Y esa información inclusive tiene costo de vida. Entonces hay que revisar también cuál es esa situación y si es necesario endurecer esas sanciones para desincentivar tanto el robo de celulares como el uso de la información para afectar a los ciudadanos. Por último, queríamos indicar encantados de participar en cualquier tipo de campaña que impulse el mayor conocimiento de la seguridad y de la inclusión financiera, pero también lo que queremos plantear es de que esto se pueda incluir dentro de la currícula escolar. Estamos en un mundo digital y a nuestros jóvenes tenemos que enseñarles desde pequeños cuáles son los riesgos que enfrentan ahora en este nuevo mundo digital. Ya lo vimos, dijo el coronel Guamán acerca del grooming, por ejemplo. Este año llevamos casi 2.000 personas que han sido captadas utilizando esa modalidad. El año pasado fueron 1.600 y no ha terminado el año. Entonces hay un riesgo muy grande vinculado con la información y que podemos ayudar si es que capacitamos y educamos adecuadamente a nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Agradecemos a los representantes de AFAN. Pidamos la palabra al señor Juan Pacheco, gerente general de AFIN, gremio que agrupa a las empresas de telecomunicaciones. Señor presidente, muchas gracias por la invitación, señores congresistas. Y si me permite, por favor, ceder el uso de la palabra al señor Juan Rodríguez, presidente del Comité Telecom de AFIN, para que pueda hacer la exposición. Bien, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. En primer lugar, quisiéramos compartir con todos los presentes en esta mesa la inquietud y la preocupación que como industria tenemos respecto de esto que viene sucediendo. Y es una inquietud genuina, una preocupación genuina, porque más allá de afectar obviamente nuestra imagen corporativa, también nos genera perjuicios, también nos afecta, ¿verdad? Los casos de suplantación de identidad muchas veces se traducen en personas que compran teléfonos, por ejemplo, de muy alta gama, sustituyendo la identidad de alguien que realmente no es quien dice ser y finalmente se los llevan y no hay a quien, digamos, perseguir para que paguen ese tipo de teléfono. Entonces, esto lo comento porque hay múltiples, digamos, actores que vienen siendo perjudicados con estas suplantaciones y tenemos el mayor interés y compartimos la inquietud y la preocupación de la Comisión para poder, digamos, arribar a una solución correcta. El segundo tema que queríamos ser muy enfáticos, presidente, es que esto que se viene presentando, que se denomina el ciberdelito, es un fenómeno mundial, ¿sí? Es un fenómeno mundial que viene increciendo año a año, es un fenómeno que afecta no solo al Perú, pero es un fenómeno además de muy complejo tratamiento. Como ha señalado la representante de Indecopi, los ciberdelincuentes siempre tratan de estar un paso más adelante. Las modalidades para los fraudes digitales siempre mutan, siempre evolucionan. Y esto requiere entonces que todos los actores, absolutamente todos, sector público y estemos privados, estemos, la verdad, siempre atentos y a la vanguardia para evitar o tratar de, digamos, disminuir o contener este tipo de situaciones. Los fraudes, presidente, los fraudes digitales o los ciberdelitos no solo se presentan en la telefonía celular. Más de alguno de nosotros seguro hemos conocido de algún tío, algún familiar, algún abuelito que ha recibido una llamada telefónica y bajo la promesa de que le van a aumentar su pensión han sido estafados, ¿verdad?
Más de alguno de nosotros conocemos a alguien que ha recibido un correo electrónico y ha caído en el juego, ha caído en el engaño a través de inteligencia social y ha revelado información, ¿verdad?, confidencial, como puede ser su clave bancaria y qué sé yo. Es decir, y esos son casos de ciberdelitos, ¿verdad?, que se cometen a través de un correo electrónico que uno puede leer en su computadora, en el internet fijo, digamos, ¿no? O los casos de las llamadas telefónicas, que también son conocidas, ¿verdad?, donde es cierto, en su gran mayoría gente, digamos, o personas, digamos, que podríamos considerar como personas vulnerables, mayores de edad, que de repente no tienen esa percepción del riesgo, caen en el engaño y finalmente terminan siendo víctimas de estos engaños, ¿no? Entonces, lo primero que es muy importante, presidente, para que esto sea muy efectivo, es el involucramiento de todos los actores, ¿verdad?, que pueden tener algún grado de influencia en este fenómeno, y el segundo, ser muy conscientes que el ciberdelito no solo es un tema exclusivo de la telefonía celular. El ciberdelito pasa por muchos canales. Los ciberdelincuentes, por eso recojo lo que mencionaba la representante de COPI, se las buscan de las mejores maneras para engañar, digamos, a los consumidores y tratar de obtener un beneficio indebido. Hay fraude, señor, en los casos de inclusive las atenciones en los centros de atención. En los locales comerciales hay también casos de fraude. Hay casos, hay casos en las ventas, lo que se llaman las ventas ambulatorias, en las ventas remotas, en fin. No es un fenómeno que se pueda uno decir solo se restringe a esta modalidad. Y solo para tomarlo como referencia, presidente, por ejemplo, tenemos aquí casos de avisos como este del comercio, donde se da cuenta de que se roban los fondos de las AFPs en 5 minutos a través de otros mecanismos, ¿verdad?, electrónicos, que no son necesariamente a través del intercambio de SIM ni nada por el estilo. Nuevamente son casos en los cuales personas eventualmente vulnerables caen bajo el engaño, ¿verdad?, de esto que se denomina la inteligencia social. En tercer lugar, presidente, es importante que sepamos que somos uno de los poquísimos países en el mundo, poquísimos, ¿sí?, la gran mayoría no lo hace, donde se utiliza el sistema biométrico para comprar un celular. Somos uno de los pocos países en el mundo donde hemos recurrido a la biometría, donde se utiliza esto como mecanismo para activar una línea. Y como consecuencia de eso se han realizado inversiones muy importantes para desarrollar, digamos, las plataformas y los sistemas para validar a través de los sistemas biométricos, ¿verdad?, cuando un cliente adquiere una línea. Yo los invito con total respeto y cordialidad a que veamos, por ejemplo, qué sucede en otros países o cómo se compra un celular en otros países, ¿verdad? Uno accede no quiero poner un país en particular, pero digamos, hablemos de los Estados Unidos o de México. Uno va a un supermercado, toma el celular de una góndola, lo pasa por la caja y se lo lleva a su casa y lo activa. Y no conocemos de este nivel y ni de esta magnitud, ¿verdad?, de casos de fraude como los que estamos experimentando nosotros en estos tiempos. Hay países, presidente, y acá cito, por ejemplo, uno muy reciente, que han descartado emplear la biometría, ¿sí?, porque se afirma que esto obliga a los usuarios a registrar sus datos en un padrón que es violatorio de los derechos humanos y la privacidad. Esto es noticia pública, presidente. La Corte Suprema de México hace 3 meses, ¿sí? Ahora, ¿esto por qué lo menciono? Menciono porque el colega de Aspan ha hecho una reflexión que nos parece muy importante. Creemos que es bien importante repensar la forma como autenticamos y cómo identificamos, ¿verdad?, a los usuarios. Tal vez la biometría pueda estar siendo parte de, digamos, esto que se debería revisar y se debería, digamos, replantear en otros términos. No nos olvidemos de una cosa, presidente. Cuando se filtran estos datos, ¿sí?, cuando se filtran estos datos, uno usualmente hace la asociación, se han filtrado los datos de biometría, pero es como si se estuviera filtrando la clave, ¿verdad? Es como si se estuviera filtrando nuestra clave de nuestra cuenta bancaria. Y una vez que se ha filtrado, eso ya es imposible de controlar, ¿verdad? Entonces, nuevamente, vale la pena, creo, repensar el tema de la biometría, porque esta es una información que no se puede manipular. O sea, el dato biométrico es el que es, ¿verdad? La identificación de nuestra huella dactilar, nuestros datos personales, no se pueden modificar. Y una vez que salen, lamentablemente, a este mercado negro, a este mercado ilegal, ahí sí tenemos pues un gran problema. Nuestro colega de Asbank ha hecho referencia, y probablemente ustedes lo conozcan, estos casos conocidos, ¿verdad?, donde ha habido filtración de datos, ¿sí?, donde inclusive se han detectado mafias, ¿verdad? Acá tengo un aviso, por ejemplo, de la República, donde se detecta que mafia de falsificadores
siguen operando alrededor del Palacio de Justicia y han obtenido esta información del RANIEC, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante, presidente, poder trabajar sobre esta variable, ¿verdad?, que a veces damos por hecha, pero sobre todo si queremos realmente dar una solución a esta situación. Presidente, no es la primera vez que estamos sentados acá, ¿sí? No es la primera vez que, ni acá ni en otros temas. Hemos estado en diciembre con Indecopi, hemos estado meses pasados con la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM, y constantemente estamos involucrados, no solo con el compromiso que tenemos como industria, sino además con la preocupación, ¿verdad?, que tenemos para que esto finalmente se solucione. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento y esto no es agradable, pero también afecta nuestra imagen, pero también nos afecta económicamente. Es decir, tenemos todos los incentivos, ¿verdad?, para que esto pueda ser solucionado a la brevedad posible. Vamos presidente, yo me quisiera permitir, digamos, dar algunas, recomendaciones a la luz de lo que hemos escuchado de las instituciones que han participado, pero, por ejemplo, es muy importante, presidente, dar un mensaje muy claro a la delincuencia, ¿sí? En la medida en que no tengamos delincuentes que efectivamente purguen condena, el mensaje que se está dando a estas personas que cometen fraude es: no hay problema, acá uno puede actuar impunemente, ¿sí? Entonces es muy importante, presidente, que haya un mensaje muy claro de parte del Estado en el sentido de que esto es algo que se va a perseguir, pero sobre todo que se va a castigar. El día que aparezca en los medios que a determinadas personas se les ha impuesto una pena de cárcel efectiva, ahí eventualmente vamos a empezar a ver reacciones y obviamente la delincuencia va a pensarlo dos veces antes de seguir con esta práctica, ¿no? Por supuesto que la mafia, digamos, estas mafias de reventa de celulares y la problemática de los robos de celulares también tiene, digamos, su problemática, pero que no está vinculada necesariamente con los casos de suplantación, presidente. Fíjese usted, hay mucho que hacer, y esto recojo, y fíjese usted que acá hay aparentemente mucha coincidencia, hay mucho que hacer en la parte de educación, presidente. Déjeme darle algunos datos, si me permite. Y esa sería la primera recomendación en la cual además nos comprometemos y nos involucramos. La campaña en términos de prevención y educación, tanto del sector público como privado, es fundamental. Permítame decirle, presidente, por ejemplo, que hay muchas personas que no ejercen una conducta diligente en términos de lo que el patrón de una persona, digamos, cuidadosa podría hacer. Hay muchas personas, presidente, que no le ponen clave a su celular. Muchas personas que no le ponen clave a su celular. Hay muchas personas que anotan en su celular las claves de los bancos, ¿verdad? O hay personas que, digamos, revelan información muy confidencial y muy personal, y eso obviamente, a la luz de un robo o un extravío de celular, los expone a este tipo de fraudes o de situaciones. Hay que poner entonces, y hay que insistir mucho en la campaña para que los usuarios le pongan clave a su celular. No utilizar, como mencionaba muy bien el coronel, claves fáciles ni evidentes de fácil recordación. Un segundo tema, presidente. No todos los usuarios, cuando son víctimas de robo de celular, los bloquean. No todos los bloquean. Hay un buen porcentaje de clientes que le roban el teléfono y como se olvidan, no les interesa, qué sé yo, no lo bloquean. Y eso, una vez más, pone a disposición de la delincuencia, o se les facilita, digamos, el desplegar este tipo de conductas. Hay que identificar, ¿verdad?, y estar muy alertas ante los casos de inteligencia social. Muy importante capacitar, ya se mencionó, desde la etapa escolar a los menores de edad, pero también no nos olvidemos de las personas más vulnerables. Las personas que de repente no han crecido con el uso del celular, no están acostumbradas a ponerle una clave. Nuestros padres, que caen muchas veces víctimas de engaños, ¿verdad?, a través del mensaje de texto: oye, se ha bloqueado tu tarjeta, pásame tu clave. Bueno, esos son casos, ¿verdad?, que requieren que los usuarios tengan la capacidad suficiente para discernir y desconfiar de ese tipo de invitaciones o de ese tipo de incitaciones que por algo se denominan inteligencia social, precisamente porque tienen por propósito hacer caer en error a los usuarios. Y tercero, aunque no está directamente vinculado a ello, reconozco también la importancia de lo que mencionaba la representante de Indecopi en términos de atacar frontalmente el mercado de celulares robados, presidente. Atacarlo por el lado de la oferta y por el lado de la demanda.
Hay una oferta que está ahí latente desde hace muchos años que no se puede combatir, pero también es muy importante atacarla por el lado de la demanda, porque como bien decía el OCIPTEL hace algunos meses en un eslogan, son celulares manchados de sangre. Y nosotros no tenemos ningún incentivo, ningún interés, ¿verdad? Y por el contrario, queremos que nuestros clientes estén siempre protegidos y no expuestos a estas situaciones de riesgo personal. En segundo lugar, y en un minuto termino, presidente, creemos que es muy importante incrementar sustancialmente las penas a los delincuentes, para lo cual sería muy relevante que se pueda modificar el Código Penal en este sentido. Obviamente, de la mano con la persecución de todas aquellas actividades, ¿verdad?, que tiendan a modificar los datos de los teléfonos celulares y todo lo demás. Por ejemplo, presidente, fíjese usted, en Colombia ha habido una iniciativa muy interesante en la cual todas aquellas personas que se dedican a la reparación de celulares tienen que estar registradas, ¿verdad? Tienen que tener un registro. Y si no está registrada, se asume que realizan una actividad ilegal. Pero ¿qué tenemos aquí en el Perú? Hay centros, ¿verdad?, de venta de celulares robados que actúan libremente y ahí es donde empezamos a generar todas estas distorsiones. Finalmente, presidente, creemos que es muy importante porque, repito, como dije al comienzo, el ciberdelito muta, el ciberdelito siempre trata de ir un paso más adelante y por lo tanto todos aquellos actores que están por detrás, y acá me refiero particularmente a la divindad, por ejemplo, creemos que la divindad debe tener la cantidad de recursos suficientes, presidente, para que pueda enfrentar y encarar esta situación. Es muy importante que la divindad esté repotenciada, que cuente con los recursos económicos suficientes como para prevenir, identificar y perseguir estos delitos que son altamente especializados en tecnología. Hemos estado, como le digo, presidente, en estas mesas de trabajo que convocó la Presidencia del Consejo de Ministros para la confianza digital. Hay un conjunto de propuestas que se están trabajando. Ya la SBS ha dictado medidas, OCIPTEL también, como ha mencionado el señor gerente general, ha dictado medidas que están en proceso de implementación, pero lo que sí creo que es muy importante, presidente, es que no podemos afectar la digitalización de los servicios. La digitalización es lo que hoy día nos ha permitido sobrevivir, ¿verdad?, en la pandemia. Pero a la par de esto, ha crecido efectivamente estos casos de fraudes bancarios, o fraudes, digamos, de producto, digamos, de la actividad a través de medios digitales, que necesitamos de todas maneras reforzar y siempre estar bajo el espectro general de involucrar sector público y privado, para lo cual las industrias reiteramos nuestra mayor disposición y nuestro mayor compromiso, presidente. Bien, agradecemos al representante de AFIN por su intervención y tenemos nuestro último invitado, quien intervendrá a través de la vía virtual. Es de la hermana de la República Argentina, el doctor Daniel Mousit, quien se desempeña como director general de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la provincia de Córdoba, quien nos explicará brevemente sobre las acciones que ya han tomado respecto a esta misma problemática en la provincia de Córdoba, Argentina. Ahí hola. Hola. Doctor Daniel Mousit, adelante. Buenas tardes. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Es realmente un honor y una satisfacción poder interactuar con ustedes de esta forma virtual, con los fines de aportar o informar, por lo menos, sobre esta situación que venimos padeciendo aquí en Argentina y en Córdoba en particular, sobre esta nueva modalidad de fraudes bancarios, la vuelta con el sistema SIM-Swap, algo novedoso, nuevo, sofisticado, y bueno, sorprende al consumidor en sus relaciones diarias dentro de este sistema que cada vez se ha tecnologizado más, el uso del aparato telefónico para las operaciones bancarias y demás. En el mes de agosto, en el mes que hemos terminado, se ha hecho una escalada violenta y nueva de estos fraudes, en donde nos hemos visto sorprendidos en Defensa del Consumidor por la cantidad de denuncias idénticas de igual modalidad delictiva, para lo cual hemos trabajado en principio con la colaboración y conjuntamente con la Fiscalía de Ciberdelitos
un organismo judicial creado a tal efecto aquí en la provincia de Córdoba y también en lugares de Argentina, que investiga este tipo de delitos informáticos, telefónicos, digitales. De todas maneras, gracias a Dios hemos tenido una rápida respuesta de parte de los colegas de la justicia. Hemos logrado citar rápidamente a los bancos y a las empresas telefónicas y hemos puesto en marcha en forma bastante ágil un sistema mediante acciones de oficio y demás que nos lleva a poder ya tener, no digo controlada, pero en bastantes vías de solución o de reparación para el consumidor de toda esta situación. Me acompañan aquí los doctores Yuri y Álvarez, que son directores de la reparación, que son los que están en el día a día de la cosa, y cómo hemos podido rápidamente citar a los bancos, a las telefónicas. Lo va a explicar aquí el doctor Yuri, para que dentro del tiempo que tenemos podamos darle una información y una idea lo más acabada posible. Bueno, buenas tardes, señor presidente, buenas tardes a todos. Doctora Albercini, Santiago de Paso. Muy buenas tardes a todos. Hemos preparado un PowerPoint, vamos a tratar de compartirlo con ustedes para mayor claridad de exposición. Sí. Bueno, ahí mientras nos vamos preparando a la presentación, voy a comentarles un poco qué es lo que ha ido detectado la tendencia del consumidor de la provincia de Córdoba y cuál fue la actuación frente a distintos problemas que se fueron presentando. En primer término, en el año 2020, se detectó una explosión de un tipo de modalidad delictiva que era un poco más simple que la que estamos viendo hoy por hoy. En aquel entonces, con todas las medidas restrictivas que hay, el gobierno, en virtud de la pandemia del coronavirus, mucha gente comenzó a utilizar o se volcó a los medios virtuales de atención bancaria. En base a eso, estos delincuentes o terceras personas con malas intenciones se aprovecharon de esta situación buscando que obtengan de personas, de los usuarios de servicios financieros, los datos de acceso con banco, nuestra clave de acceso y nombre del usuario. Para lograr esto, en aquel entonces se valían de engaños, es decir, mediante llamados telefónicos, haciéndose pasar por personal del banco, mediante redes sociales que imitaban las redes sociales de los bancos, en distintas entidades financieras que trabajan en esta jurisdicción, y de esa forma buscaron obtener los datos de acceso al sistema informático. En virtud de esto, desde la dirección se intentaron tomar diferentes medidas. Haremos la siguiente diapositiva. Una de ellas fue la realización de las primeras jornadas de capacitación en ciertos fraudes. Eso fue una participación de miembros del Poder Judicial, de policía especializada en delitos informáticos. Esta fue una acción preventiva y también de educar a los consumidores y usuarios que ha tenido una gran acogida, ya que se realizó mediante, en aquel entonces estaba prohibido en la circulación personal, se hizo mediante la tecnología del sitio de YouTube, transmitiéndose en vivo y directo para fines de consumidores virtual. En estos casos, la legislación aplicable en la provincia de Córdoba, vemos en la siguiente diapositiva, es la Ley Nacional 24 de Defensa del Consumidor, la Ley Provincial 10.247, que es la Ley del Procedimiento Administrativo de la provincia de Córdoba, la Argentina, la República Argentina, hay una ley que es de fondo, que es nacional, y cada provincia o estado es el que dicta las normas de procedimiento para la aplicación de esa legislación nacional. Y resulta tan aplicable posiciones del Banco Central de la República Argentina, que es la entidad que dicta las disposiciones
del funcionamiento y de seguridad que deben cumplir los bancos públicos y privados que operan en el país, y obviamente son aplicables las normas de tipo penal contenidas en el Código de Fondo. En este caso, resulta aplicar el artículo 19 de la Ley 24240, que establece que quienes brindan un servicio deben cumplir con lo pactado y conforme la legislación vigente aplicada en la materia. Es obvio que cuando alguien contrata un servicio bancario, lo que tiene principalmente miras es la seguridad, es decir, que su dinero económico esté resguardado. La República Argentina, el artículo 42 de la Constitución Nacional, establece como uno de los principios rectores en materia de defensa del consumidor la protección de los intereses económicos de los consumidores y usuarios. Dentro de este marco, en la siguiente diapositiva vemos que en marzo de 2021 se realizó una acción de oficio. Acciones de oficio son acciones que puede llevar adelante la Dirección de Defensa del Consumidor sin necesidad de que exista una denuncia puntual sobre el tema y donde se puede requerir determinada información o determinadas cuestiones o documentación a los proveedores de bienes y servicios. Se dictó una acción de oficio en la cual se citó a todos los bancos que operaban en la provincia y se les pidió que adopten mayores medidas de seguridad, se les refirió que adopten mayores medidas de seguridad. Con este punto, desde el Banco Central de la República Argentina existen dos tipos de normas, algunas muy específicas y otras más generales. Por ejemplo, en normas específicas encontramos algunas circulares del Banco Central que obligan a los bancos a tener hasta 2 factores de autenticación de los usuarios para realizar una transferencia. Pero a su vez, hay otras circulares o comunicaciones más generales donde les dicen a los bancos que deben adoptar la mayor cantidad de medios de autenticación o de seguridad en este tipo de trámites electrónicos que a distancia, la mayor cantidad de medios de seguridad que sean posibles. Entonces, citamos desde la dirección del doctor Daniel Monsi, citó a la totalidad de los bancos, y todo, no que se quede con estas medidas mínimas de seguridad, sino que adopten todas las medidas posibles. Gracias a este tipo de partes, se logró conciliar un acuerdo entre consumidores y usuarios. Y en entidades bancarias, en un 85% de los casos hay la. Posteriormente, en julio de 2021, se procede a aplicar sanciones a los bancos de forma más gravosa y con mayor cantidad de casos. Si es la dirección que tengan que venir sancionando a los bancos por este tipo de incumplimiento al deber de seguridad, en julio de 2021 se dictó una serie de resoluciones a casi la totalidad de los bancos que operan en la provincia, aplicando esas sanciones y publicando esas sanciones en los diarios de mayor circulación para complementar aquella acción de oficio oportunamente realizada y logrando así que estos bancos públicos y privados cambien la actitud frente a estos casos. Porque la primera actitud de los bancos fue entender de que había sido víctima de un usuario de un delito, pero ellos no tenían nada que ver. Cuando en la dirección se entiende que ha existido un incumplimiento de los deberes de seguridad, al no disponer de las totalidad de medidas de seguridad disponibles conforme a la tecnología actual para el caso concreto. Posteriormente, aquí en Argentina, tengo la siguiente diapositiva. En Argentina tenemos lo que es el COFEDEC, el Consejo Federal de Consumo. Es un consejo donde se reúnen las autoridades de identificación de defensa del consumidor, tanto a nivel provincial junto con la autoridad de identificación a nivel nacional, y se buscan las soluciones a problemas que tienen en común todas las autoridades de identificación con las direcciones de defensa del consumidor. En este marco, desde el Petrolense Córdoba, se instó a que el Banco Central adopte distintos tipos de medidas para tratar de reducir este tipo de delitos y las consecuencias perjudiciales para los consumidores y usuarios. En función de lo que esta reunión de COFEDEC y de lo que se elevó del Banco Central, es que en la actualidad, a fines de otorgar un préstamo, un crédito a los bancos de forma electrónica, deben esperar 48 horas para que el mismo se acredite en la cuenta del usuario y previamente a la acreditación deben hacer algún tipo de contacto directo con el consumidor, un llamado telefónico, algún tipo de contacto requiriendo datos de seguridad previo a otorgar ese crédito. Porque antes era muy común que se otorgue un crédito fraudulentamente las personas que ingresan a la cuenta del consumidor del usuario
y salen los fondos disponibles de esa cuenta. Posteriormente, y lo comentaba el doctor Daniel Mossi hace unos minutos, a partir de julio de 2022 hemos detectado una nueva modalidad, porque con todas estas acciones que habíamos llevado a cabo desde la dirección, había disminuido notablemente la cantidad de denuncias por estos temas, es decir, donde alguien se hace pasar por un empleado del banco y les pedía la clave de acceso y el nombre de usuario para hacer el home banking o la banca electrónica. A partir de julio, en nuestro sistema detector, nosotros tenemos un sistema electrónico de instancia para hacer denuncias que continuamente va arrojando estadísticas, y para evitar que se junten muchos casos iguales, con este sistema detectamos a través de este sistema que existen muchas denuncias en un corto plazo, que no hace falta que sean de centenares ni mucho menos, sino que, por ejemplo, en este caso se detectaron 7 denuncias contra bancos y telefónicas en el plazo de una semana, en la última semana de julio. A través de este sistema estadístico que se ve en la dirección, se detectó que había una nueva modalidad delictiva. Ya no se buscaba sacar la clave del usuario, sino que de alguna forma se obtenía el chip o una copia de ese chip de un usuario o un consumidor, y a través del mismo, teniendo la línea telefónica del usuario, se accedía a la cuenta bancaria del mismo, se reseteaban las claves y se procedía a sacar los activos que disponían los consumidores y usuarios en sus cuentas bancarias. No está del todo esclarecido cómo es la modalidad. Los usuarios normalmente denuncian que, estando en sus actividades diarias, laborales o familiares, en algún momento se quedan sin señal telefónica. Aparte de eso, normalmente la mayoría no le dan importancia, muchas veces piensan que no están sin cobertura, que se cayó momentáneamente la señal, o que a lo mejor se atrasaron en el pago de una factura, y no le dan mayor importancia, máxime cuando normalmente casi todo el mundo cuenta con Wi-Fi y no sé si uno sí tiene correo electrónico y otras aplicaciones en el celular. Cuando transcurre el tiempo y la gente ve que todavía tiene el teléfono sin señal, va a hacer la denuncia o llama al operador del teléfono, ¿no? Y se encuentran con que su línea ha sido transferida a otra persona, sin su autorización. Para esto, los delincuentes se han valido de los escasos mecanismos de control que han tenido las telefónicas, sobre todo con la pandemia, que tuvo que empezar a hacer muchos trámites a distancias, muchas veces sin validar la identidad. Y de esta forma, un delincuente obtiene el chip diciendo que hubo una transferencia de línea, el chip de un ciudadano de un usuario. Y como dije recién, a través de esto, se ingresa a la cuenta, se blanquean las claves y acceso a las cuentas bancarias y se procede a sustraer los activos de las mismas. Desde la elección, desde el final de junio hasta el día de hoy, hemos recibido 45 denuncias por esta nueva modalidad. El doctor Daniel Mossi y el doctor Daniel Yuri dictaron también un efecto de oficio que necesitó no solo los bancos, sino las empresas de telefonía celular, que en Córdoba son 3 principales, Claro, que es Argentina S.A., Telecom Personal y Telefónica Móviles, que es Movistar. Se citó las 3 y se les indicó que en el caso de esta ley que se procedía con el trámite resolutorio, se entendía desde la dirección que prima facie eran solidariamente responsables porque también debían brindar seguridad al consumidor y al usuario. Y gracias a Dios, por el acto de dirección, por esta actuación de oficio, la gran mayoría de estos reclamos han sido solucionados. De los 45 que tuvimos hasta ahora, hay 41 que están resueltos favorablemente por el consumidor, donde el banco y la telefónica están dispuestos a devolver el dinero al consumidor, y hay 4 que están pendientes de resolución, pero por lo que han indicado desde las empresas, serían resueltos favorablemente a favor del consumidor. Bueno, no sé si el doctor Yuri quiere agregar algo más a otra cuestión. No, simplemente ratificar el criterio del doctor y la explicación nuestra, que bueno, establece la responsabilidad solidaria, y así nos hemos basado bajo el alineamiento del doctor Mossi para escalar este tipo de acciones de oficio que nos permite nuestra ley de procedimiento y nuestra ley de fondo. Responsabilidad objetiva derivada del riesgo de la utilización del servicio. El servicio bancario tiene un riesgo.
Y la telefonía celular también tiene un riesgo y esos riesgos deben ser minimizados por las empresas de telefonía celular y por los bancos, de modo que el usuario y los usuarios y usuarias nada se les puede hacer en este sentido. Además, no hay revelación, no revelan claves, no hay ninguna conducta de ellos que haga presumir una ligereza por parte de ellos, como dijo el doctor Arras. Bien, creemos que con esta breve exposición hemos tratado de explicar lo más completo posible cómo es la situación que se ha presentado aquí en Córdoba y cómo le hemos hecho frente, hemos atacado al flagelo, verdadero flagelo para los consumidores representa este tipo de estafa, de fraude. Me he enterado del tema y conversado con el ministro del área, Eduardo Castelo, ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia. Nosotros somos una repartición provincial que depende del Ministerio de Industria de la provincia de Córdoba y hemos entendido de llevar adelante esta campaña en forma agresiva para lograr minimizar los perjuicios sufridos y también estamos constantemente ejerciendo campañas de información y orientación a los consumidores para que tomen la mayor cantidad de precauciones posibles ante este accionar delictivo y instamos nuevamente a las telefónicas y a los bancos a que extremen las medidas de seguridad bajo percibiendo que tendrán que reparar el perjuicio sufrido en caso de que haya fallado su sistema, ¿no? Bien, agradecemos al doctor Daniel Musí por su amable intervención y aporte a la comisión, igualmente a sus colaboradores. Gracias, hermanos de Argentina, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muy bien, muchas gracias a ustedes y agradecidos igualmente. Finalmente damos la palabra a los colegas congresistas que la soliciten para las preguntas correspondientes hacia nuestros ponentes. Quería empezar por algunas preguntas. Hemos escuchado muy atentamente las exposiciones de todos nuestros invitados y vemos efectivamente, no es la primera vez que ustedes se reúnen en una mesa como tal, y es más, legalmente la PCM mediante una resolución los acreditó, de las cuales en un inicio se plantearon esa mesa técnica un trabajo de un mes, luego la amplió hasta 60 días más. Y con ese ánimo entiendo yo de que todos han ido con la disposición de solucionar el problema y ver algunas estrategias que permitan de alguna manera ya controlar estos delitos informáticos, ¿no? Y de alta tecnología. Tal como ustedes lo describen, se tienen casi del 4 al 5% de las personas que denuncian son aquellos que han tenido la pérdida de sus celulares, ¿no? Yo quiero entender que acá tenemos nosotros en nuestro país proveedores de lo que son las empresas de telefonía. Vemos en las ofertas que se dan en las plazas públicas, en los mercados, los vemos todavía portando el polo, identificándose con las empresas proveedoras de los servicios, ¿no? Y lo vemos ya en las diferentes calles de nuestra ciudad. Entonces, si tenemos nosotros una lucha permanente, entiendo yo, queremos luchar contra o ver el tema de una identificación digital, ver el tema de una autenticación, y queremos tener centros fijos de venta que garanticen realmente que la identidad del ciudadano que adquiere esta línea telefónica es tal persona,
y libremente se están usando también las máquinas que portan para poner la huella digital. Entonces la pregunta es, si ustedes son los representantes de esas empresas proveedoras del servicio de telefonía, ¿por qué no lo prohíben, no? Si saben que están en riesgo ahí y de esa manera se está expendiendo, vendiendo los aparatos en las calles. Yo entiendo que toda empresa tiene un fin, de alguna manera, no quiero decir lucro, pero me voy a exponer a decir lucro, pero tenemos que controlar más allá de lucrarse, está brindar la seguridad a la ciudadanía, y mucho más cuando hay sustracciones dinerarias en las entidades financieras, ¿no? Y por ahí va la pregunta en general, ¿no? ¿Qué han hecho las empresas proveedoras de los servicios telefónicos y que están usando esta modalidad del marketing en las diferentes calles de nuestra ciudad? Si me permite, señor presidente. Sí. Primero mencionar que el trabajo de la Comisión por Confianza y Seguridad Digital ya terminó el plazo. Entendemos que el informe ya está a punto de ser aprobado y creemos conveniente y necesario que ustedes también tengan acceso a ese informe con esas recomendaciones, donde se ha podido discutir, digamos, con mayor detalle técnico, el enfrentar este problema que va más allá de solamente el sector telecomunicaciones. Creemos que ahí hay una confusión que es necesario aclarar. Respecto a lo que usted señala, nosotros queremos precisar que a nuestro entender hay una confusión cuando se identifica un canal respectivo, ¿ya? Entendiendo que los servicios de telecomunicaciones tienen, digamos, la necesidad y la obligación por parte del Estado de llegar a todos los peruanos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso que usted menciona, siempre hay un tema de identidad biométrica, es decir, de uso de huella dactilar. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una localidad como Purús, ¿no? Para citar una localidad lejana, estaríamos obligando a que esa población no pueda o tenga que viajar hasta un sitio fijo si es que consideramos inadecuado usar un determinado canal. Aquí el problema de fondo está en el tema de la circulación de las bases de datos y de huellas de forma ilegal en el mercado negro. Y por eso es que decimos que no solamente se enfrenta el tema de la oferta, sino también de la demanda. Se han enfocado todos estos esfuerzos hasta el momento para atacar la oferta, pero no la demanda. Y por eso nuestras sugerencias de potenciar el trabajo de la dignidad, de modificar el Código Penal para incrementar las sanciones, porque esto es un tema que abarca a diferentes sectores y no solo a un determinado sector. Tenemos muchas actividades implicadas. El Internet no solamente va por el celular, el Internet tiene muchas ventajas, la digitalización es necesaria para nuestro país y tiene sus riesgos que hay que enfrentar con lo que ya se ha conversado el día de hoy. Perfecto. Vamos a estar pidiendo todas las conclusiones de la mesa técnica del trabajo que hicieron ustedes conjuntamente con la PCM para poder tomar las sugerencias y desde luego tratar también de esas actividades o acciones que van a emprender, nosotros hacer la acción de fiscalización que se cumplan ellos, ¿no? Y desde acá también propondremos algunas iniciativas que, como ustedes dicen, tenemos que modificar el Código Penal o los procedimientos penales para poder tener la penalidad para ese tipo de daños que se está generando en la ciudadanía. ¿Algún congresista que desea hacer alguna pregunta a nuestros invitados? Agradecemos a los invitados por su asistencia. Sí, colega. Congresista Barbarán había levantado la mano. Perfecto. Adelante, congresista.
Gracias, presidente, y un saludo a través suyo a los invitados del día de hoy y a todos nuestros compatriotas que nos están viendo. Presidente, yo quería hacer una pregunta porque hay un tema muy delicado. Hemos hablado de suplantación, hemos hablado de perjuicio muchas veces a nuestra persona, pero está sucediendo mucho, presidente, un hecho que sí me gustaría que ellos nos puedan exponer y cómo se actúa. Por ejemplo, presidente, alguien a usted le toma, ¿no?, su DNI o lo que fuese para copiar una información, se utiliza una cuenta asignada a esa persona que usted desconoce totalmente y comienzan a hacer robos, ¿no?, estafas, y lo van depositando en la cuenta que evidentemente usted no tiene la tarjeta, hay un tercero que la está utilizando y comete actos delictivos. Una vez que la persona agraviada se da cuenta, cuando pone la denuncia, presidente, lo hace a la persona a la que está en nombre de la cuenta. Y muchas veces esa persona también ha sido víctima de un delito. Entonces, quisiera saber, presidente, cómo se está procediendo en estos casos, porque actualmente existen muchísimas personas inocentes que están siendo justamente investigadas y hasta procesadas por desconocimiento, o en todo caso, cómo está actuando la SBS, presidente, porque se están tomando en consideración que las tarjetas en físico se entregan a una tercera persona y no al titular. ¿Cuál es el mecanismo inmediato que se utiliza a fin de salvaguardar, en este caso, la inocencia de la persona que también ha sido víctima de estos delincuentes? Gracias, colega. ¿De la DIVINCRI tiene algún conocimiento cómo se está actuando? Nos estamos olvidando de que hay una persona que cumple un rol fundamental en todo el circuito delictivo de lo que es el T-Transfer y también el SIM-Swapping, que son las famosas cuentas receptoras. Estas personas actúan como cómplices primarios. Estas personas han creado un riesgo no permitido. Se le puede imputar objetivamente un delito. ¿Por qué? Porque estas personas sacan tarjetas de crédito o de débito, prestan esas tarjetas a terceros, y estos terceros son los que cobran el dinero producto de hacer el fraude informático del SIM-Swapping o del T-Transfer, ¿no? Vale decir que a estas personas se les puede imputar la comisión de un delito. Necesariamente esta persona, la cuenta debe estar identificada como para poder efectuar retiros en el banco, tiene su DNI al banco. Y la persona, el funcionario que lo va a atender ahí, tiene que corroborar su identidad, si es o no titular de la tarjeta, ¿no?, y proceder a hacer la transferencia del dinero. No le entendí muy bien a la pobrecita en qué sentido iba la pregunta de cómo poder esa modalidad de estafa, utilizando las tarjetas, no la hemos visto. Utilizando DNI sí, pero no tarjetas. Colega Barbarán, ¿podría precisar? Sí, presidente, para hacerlo mucho más sencillo explicar. Hay una persona que saca, por ejemplo, o apertura una cuenta a través de la virtualidad, y los bancos tienen la exigencia de que para que ésta puedas retirar el dinero tienes que acercarte a una oficina bancaria a retirar la tarjeta. Sin embargo, se han dado muchas denuncias, inclusive también a nuestros despachos, en donde la persona jamás se acerca a un banco, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Debe ser, y eso lo dirá la investigación, una tercera persona que puede estar dentro o fuera del banco, que accede a esta información, retira la tarjeta en físico, utilizando evidentemente, en este caso, una suplantación, y después, cuando cometen el delito, tal como ya lo han explicado ustedes, la cuenta receptora, si bien tiene un nombre, sin embargo la tarjeta en físico la tiene una tercera persona que a través de la suplantación lo está utilizando. Quisiera saber en este caso, presidente, más que lo pueda responder el superintendente de bancas y seguros, porque sí es importante reconocer cómo está actuando el banco
banco bajo esta situación. Se está investigando a la interna cómo está el sistema de los diferentes bancos en salvaguardo a todos los clientes que evidentemente tienen hoy, gracias a la tecnología, la oportunidad de aperturar cuentas desde el celular, desde la computadora, y que muchas veces, presidente, ya no se utilizan porque, por ejemplo, tú como trabajador te piden abrir una cuenta, abres en un banco o en otro pensando en la cercanía, al final nunca recoges la tarjeta, pero hay una tercera persona que lo hace por ti y que comete actos delictivos, y finalmente la persona agraviada denuncia al nombre de la persona titular de la cuenta, más no a la persona que fue suplantando en una agencia bancaria y es el verdadero delincuente. Entonces quisiera saber cómo se está haciendo en esas acciones, presidente. Sí, para que responda Yaslan. Si me permite, presidente. Sí. Estos casos podrían estar relacionados tal vez a una colusión con empleados en las entidades financieras. Pero para tener una mejor apreciación sería muy útil que compartan la información con nosotros para entender muy bien el caso. Patrones de fraudes existen una diversidad muy amplia. Y para determinar las dimensiones, las características, no sería muy útil contar con la información. Bueno, sí, tiene usted la palabra. Queríamos hacer un comentario en nombre de la Asociación de Bancos. Existe un mecanismo que es el defensor del cliente financiero, que atiende todos estos tipos de situaciones que se presentan. Pero específicamente, sobre el caso que estaba preguntando la congresista, queremos hacer un comentario adicional. Señor presidente, buenas tardes. Dos temas. Es cierto, y es tal cual lo ha comentado la congresista, lo que está ocurriendo, pero hay que fijar, digamos, algunas circunstancias o el entorno donde está ocurriendo esto también, ¿no? Primero, que esa fuga de datos que se habló hace un momento, que no es un tema menor, sino que estoy seguro que va a ser una factura que vamos a pagar durante varios años. ¿Por qué? Porque muchas entidades en la banca han orientado su mecanismo de autenticación a través, por ejemplo, de la biometría dactilar. Y esto conlleva que iba también en el manejo de riesgo el tema de la digitalización, la virtualidad, pero que la entrega, por ejemplo, de estos plásticos, de esas tarjetas, vaya con este mecanismo de autenticación directa hacia la información que solo el administrador recibe. ¿Y qué hemos visto? Que desde esa fecha que se ha conocido este caso Zorrito Rum Rum y otros que están ofreciendo semanalmente la información en diferentes medios por redes sociales, efectivamente hay suplantación de titulares, y que el problema viene en la entrega de la tarjeta, porque hay entidades que utilizan servicios de terceros y esos terceros usan huelleros que son de baja gama, ¿okay? Entonces las nuevas falsificaciones de huella, y es acá la complejidad que hay que verla desde este punto de vista, que utilizan no los famosos látex y esos dedales que usaban antes, sino lo que utilizan es un material dental que hace que se pegue esta falsa huella en el dedo del suplantador, y con diferentes técnicas, cuando van a hacer la entrega de la tarjeta, a donde ya le cambiaron los nombres, porque ya tienen toda la información de los ciudadanos, entonces cambian los nombres, cambian la dirección, cambian el teléfono, y realmente la seguridad en esta entrega del plástico, lo que ocurre es que ahí viene la suplantación. Efectivamente, entonces, ¿por qué? Porque ahora último, como se ha demostrado, la huella ya está comprometida. Y eso no es un tema menor. Ese es un tema, por eso es que desde Advan se pidió saber tres cosas. Primero, si ese compromiso de información era o acceso, es decir, algunos accesos que sabemos que hay varios por los convenios, etcétera, que han habido. Segundo, si era compromiso, o sea, la base de datos, fuga de información. O la tercera, que es la más delicada, que si era integridad, es decir, que empiezo a cambiar los datos en el mismo archivo.
Entonces, es cierto, y realmente parte de lo que se ha tratado en la mesa, como usted bien dice, presidente, es esa problemática. Con eso también quiero decirle, y aprovecho, que el mecanismo de la autenticación biométrica dactilar ha perdido solidez, robustez. Y en ese sentido, si bien es cierto, se ha hablado hoy día de la digitalización, automatización, la educación, la mejora de la tecnología, el capacity de la policía, porque yo le digo, si los bancos denunciaran todos los días los eventos que hay de suplantación, o sea, solo el primer día la dignidad tendría para atender los siguientes 2 años. Entonces, porque eso es la realidad, porque realmente los delitos son bien dinámicos, no contra los bancos, sino contra los clientes. Y acá hay un tema también de educación, analfabetismo digital. Pero a lo que yo quería llegar es a lo siguiente. Como estas medidas van a tomar de todas maneras algún tiempo en implementarse, porque el tema de la educación no es inmediato, sí sería bueno que la ley, la regulación permita a la relación banco y empresas de telecomunicaciones, nos permite intercambiar información.